Dice la palabra en el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él librará del lazo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Dios es grande. Amén. Qué bendición. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro guardador, morando bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, mi Señor. Sí, Padre Santo. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por este canal. Señor, coloco a todas las personas que están apoyando este ministerio. Coloco a los amigos, amigas que están apoyando este ministerio. Gracias, Señor. Coloco a mi familia, Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Padre, aquí estoy. Abro mi boca para que tú, Señor, la llenes. Señor, permite que yo mengue para que tú crezcas en mi vida. Gracias, mi Rey. Colocamos este tiempo en tus manos, dándote la honra, la gloria, la alabanza, el poderío, el señorío. Gracias, mi Rey. Señor, a esta hora colocamos esta exposición de tu palabra. Gracias, mi Señor. Permite, Padre, que a través de esta palabra sea reargulléndonos, sensibilizando nuestros corazones.
Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, pero muy buenas noches. Dios me les bendiga nuevamente, sintonizando el canal de El Face. Qué bendición. Hoy seguimos con el punto C del punto número 6, casa de Dios o pasarela del diablo. Amigos, venimos con un tema que pronto estamos confrontando al pueblo cristiano y que pronto hay personas que no les gustan, porque como hemos venido hablando, a la carne le duele que le digan la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque encontramos una iglesia, amigo, que está en ceguera espiritual. Una iglesia que está dormida. Y hoy el Señor por eso nos lleva a analizar en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Ahí para que te sintonices, amigo. Seguimos escudriñando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: escudriñar las escrituras, porque en ellas está ¿qué? La verdad. Amén. Entonces, amigo, amiga que está copiando, escuchando, amigo pentecostal, amigo bautista, que está apoyando este ministerio evangelístico remanente fiel. Amén. Entonces, hemos venido hablando de la iglesia de Thyatira, una iglesia que ha permitido que entre el espíritu de Jezabel. Amén. Y nos lleva a seguir con este tema. Libro de Apocalipsis capítulo 2, ahí para que te sintonices, amigo, amiga. Mensaje a la iglesia de Thyatira. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Thyatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama, de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, pues le repito: y escribe al ángel de la iglesia en Thyatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Versículo 19: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno
según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Taitira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, guiaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y verán y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 28. Y le daré la estrella iglesias. Gloria a Dios. Dios es grande. Amén. Dios es grande. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer hoy, amigo, amiga, disculpe la interrupción, una pequeña exposición. Cuando nosotros hablamos de un mensaje expositivo, es analizar el exégesis de la palabra de Dios. Amén. Es mirar bien la palabra de Dios para analizarla, para exponerla. Amén. Y hoy, amigo, vamos a hacer eso. Amiga que me está copiando, vamos a analizar bien este punto que es muy importante. Dice aquí: y escribe al ángel de la iglesia. Cuando habla al ángel, aquí el Señor Jesucristo le está dando una orden a Juan. Amén. Le está dando una orden a Juan. ¿Para qué? Para que Juan escriba y haga esa exhortación a la iglesia de Taitira. ¿Por qué? Porque está viendo una iglesia que se está torciendo. Si vemos hoy aquí, amigo, amiga que está copiando, encontramos año 2023, iglesias que verdaderamente están por mal camino. Por eso el Señor dice aquí: escribe al ángel, escribe a los pastores del año 2023. ¿Y qué es lo que quiere el Señor con esto, amigo, amiga? ¿A qué vamos? Estamos en un punto muy tremendo, importante. Casa de Dios o pasarela del diablo. Encontramos la iglesia de Cristo hoy en día contaminada.
Y el Señor es muy claro, está haciendo aquí una exhortación. Escribe al ángel de la iglesia de Taitira, el Hijo de Dios. Aquí está hablando de quién, del Hijo de Dios, de Jesucristo, amigo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que verdaderamente entendamos la importancia y qué es casa de Dios. Y hoy vamos a mirar esa parte. ¿Qué es casa de Dios? ¿Y para qué el Señor constituyó la iglesia? Amén. Entonces nos lleva a mirar, ahí para que vayas anotando, Mateo capítulo 21, versículo 13. ¿Y por qué el Señor aquí nos muestra cuando el Señor Jesús entra al templo? ¿Se acuerdan de esa parte? Gloria a Dios. Entra al templo y aquí miramos, aquí estamos viendo, amigo, aquí estamos viendo verdaderamente, estamos viendo una iglesia que Jesús viene y encuentra una iglesia mal parqueada. Amén. Hace 8 días miramos que la iglesia es casa para oración, que la iglesia es un sitio para reunirnos y consagrarnos, dice la palabra de Dios. Pero Jesús dice aquí que entra al templo y se encuentra con una novedad que queda triste. Encuentra que están vendiendo palomas, encuentra que están vendiendo de todo, comida. O sea, hoy en día, ¿qué vemos en la iglesia cristiana? Hoy en día que están vendiendo libros, están vendiendo hay cafetería. Hoy en día encontramos una iglesia similar a la iglesia que Jesús está aquí exhortando. Porque encontró, dice aquí la palabra, vamos a la palabra Mateo capítulo 21, versículo 13. Y nos dice el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada. Está hablando aquí que mi casa es casa de oración, es un lugar santo, algo sagrado. Amén. Y él colocaba aquí un ejemplo muy poderoso que nos lleva a 1 Corintios capítulo 3. Vamos a buscarlo porque el Señor es el que habla acá. Amén. Y vamos a mirar por qué el Señor empieza a hacer aquí esta exhortación. Vamos a la palabra. Aquí seguimos exponiendo, el Señor va llevándonos a mirar verdaderamente por qué la iglesia está. ¿Por qué la iglesia del año 2023 se está torciendo? ¿Por qué la iglesia de este tiempo es pasarela del diablo? Desfile de modas, dice. Hoy en día usted va a una iglesia y usted ve ya una tarima, como cuando van a hacer un concierto. Usted no ve un templo como lo es, sino usted ve una tarima. Hoy en día, las tarimas de hoy en día de las iglesias, más o menos habla aquí el significado de tarima, un lugar alto. Y la iglesia del año 2023 se ha contaminado. Por eso Jesús hoy nos lleva a mirar qué está pasando con la iglesia, hace una exhortación. Amén. Y vamos a mirar qué nos dice el capítulo 3, versículo 17.
3, versículo 17. A ver si estamos bien. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amén. Vamos buscándolo ahí, amigo, amiga. Y nos vamos sintonizando con la palabra. Amén. ¿Qué nos dice la palabra en el versículo 17? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois vosotros, santo es. Vosotros somos, dice el Señor, que vosotros, aquí Pablo está haciendo una exhortación, dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Es algo sagrado. Amén. Entonces, como les comentaba ahorita, Jesús va entrando al templo y se encuentra con mercaderes. ¿Qué estamos viendo hoy, amigo, amiga, en estos tiempos? Hoy en día que venden la camiseta con el pastor dibujada ahí, venden libros que verdaderamente no están cimentados bajo la palabra de Dios, bajo el manual de instrucciones, bajo el canon de las Sagradas Escrituras. Y por eso el Señor hace esta exhortación, porque encuentra una iglesia mal parqueada. Amén. Hoy vamos a terminar de mirar el significado de la casa de Dios. Y por qué la iglesia del Señor en este tiempo, año 2023, está contaminada. Y el Señor quiere llevarnos hoy aquí en esta reflexión, en esta exposición que estamos haciendo, y la exhortación que está haciendo en Apocalipsis 2, versículo 18. Y escribe al ángel, un llamado, escribe a los pastores. Amén. ¿Por qué? Porque encontramos aquí en Mateo capítulo 21, versículo 13, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se dan cuenta? En eso está convertida la iglesia del año 2023, en cueva de ladrones. Y Dios dio una orden. ¿Por qué está convertida en cueva de ladrones? Porque han permitido, primero, número uno, que entre a reinar Leviatán. ¿Qué es Leviatán? Leviatán es chisme, odio, resentimiento, amargura, desolación. Y eso hay actualmente en la iglesia cristiana. Orgullo, soberbia, prepotencia. Por eso cuando nosotros, no quiero salirme del contexto porque estamos en un título muy importante en esta serie que se llama Como en los días de Lot. Y estamos hoy en la serie número 6.c. Estamos en un tiempo donde mucha gente, a pesar de lo que está sucediendo en el mundo actual, la gente no quiere buscar de Dios. Dice la palabra, están de shopping. Y vamos a la palabra. ¿Qué nos dice el versículo en Lucas capítulo 17, versículo 26 en adelante? Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea que ¿qué pasó cuando
cuando él vino la primera vez y encontró una iglesia mal parqueada, ¿desen cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Y cuando él venga por segunda vez y encuentre una iglesia mal parqueada, tremendo. Dice la palabra que él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, amigo, amiga que está escuchando hoy, tenemos que prepararnos. Hoy estamos dando el significado de qué es casa de Dios. Amén. ¿Qué es casa de Dios? ¿Para qué el Señor constituyó la iglesia? Si miramos en Hechos de los Apóstoles, dice que el Señor se fue y dejó al Consolador, al Espíritu Santo, dejó 12 discípulos para empezar a fundar la iglesia primitiva, la verdadera iglesia. Pero dice la palabra aquí: vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Seguimos leyendo aquí en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 27. Dice aquí que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero de Dios no había nada. ¿Qué encontramos hoy en día? Encontramos iglesias donde si predican 15 minutos, 20 minutos, en un culto casi de 2 horas, el resto es promocionando pactos, mensaje mantequilla, mensaje éxito, prosperidad. Compre el libro tal del pastor Pepito Ramírez, pero verdaderamente no están centralizados en algo que se llama la palabra de Dios. No hay un mensaje cristocéntrico, un mensaje bíblico como lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están hoy en día, como dice aquí en el versículo 28, perdón. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. La pregunta que yo me hago hoy es, amigo, amiga, ¿en qué iglesia nos estamos congregando? ¿En una verdadera casa de Dios o en una pasarela del diablo? ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando yo voy al libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué encontramos hoy en día, amigo? ¿Qué es Jezabel? Jezabel es monopolio al 100, descentraliza hogares, perversidad, homosexualismo, lesbianismo, eso es Jezabel. También hay un demonio que están dejando meter mucho en las iglesias, que es Amalek. Amalek quita riquezas. Amalek quita la lana de las ovejas. Y hoy el Señor está llamando a verdaderamente que entremos en el verdadero conocimiento y miremos la palabra de Dios.
en esta palabra es positiva. En este tema tan importante que se llama como en los días de Lot. Dice la palabra, en Segunda de Reyes dice la palabra para mirar qué está pasando en estos tiempos y por qué hay un enemigo que quiere venir a dañar la obra de Dios. Según dice la palabra en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes, gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 30 al 37. Ya lo habíamos leído la vez pasada. Yo les voy a dar unas citas bíblicas para que usted en su casa las lea, las analice. Pero ¿qué nos encontramos, amigo o amiga que está copiando en estos tiempos? Dice la palabra, cuenta la historia que Jezabel se subió a un lugar alto para pintarse con antimonio, para modelarle, para exhibir su cuerpo. ¿A quién? A un gran siervo del Señor. Dice la palabra que a Jehú. Léelo. Porque es que si me pongo a volver a explicar toda esa parte, amigo, amiga, aquí nos dan las 10 de la noche. Y entonces, ¿qué pasa, amigo? Eso está pasando ahorita en la iglesia. Están utilizando esas tarimas, luces, cámara, acción, humo. Y hay más evento que palabra de Dios. Más, entre comillas, concierto de alabanza, entre comillas, que palabra de Dios. Y empiezan las mujeres a modelar. Empiezan a salir, como dice la palabra, los buitres. ¿Qué son buitres? O los copilotes. Por ahí en Honduras hablan de que un copilote, un chulo, como se dice aquí en Colombia, un chulo come carne podrida. Hay mucha carnalidad en la iglesia. No nos hemos salido de la senda antigua, de la iglesia primitiva. Hoy en día usted ve muchas personas, mujeres, vestidas con unos escotes y con unos pantalones apretados, con una carnalidad impresionante, porque no se está respetando lo que manda la palabra de Dios. Dice la palabra aquí, cuando yo voy a Mateo, versículo 21, capítulo 21, versículo 13, dice aquí en esta parte, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí se dan cuenta? El Señor entra y encuentra un templo desordenado. Y el Señor nos lleva a hacer la exhortación en Apocalipsis por eso. Porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Y eso es Jezabel. Estamos en un tiempo donde hay mucha carnalidad en la iglesia. No hay respeto. Amigo líder, amigo pastor que me escucha esta tarde, esta noche, hay que cambiar el sistema de la iglesia. Tenemos que volver a la iglesia primitiva. Y ni para qué hablar de la iglesia católica, porque esa está más podrida. Pero estamos en un tiempo, la palabra en Apocalipsis habla de la gran ramera, pero no especifica cuál iglesia es la gran ramera.
Pero si vemos, la iglesia del año 2023 está contaminada, está liberada. Y la iglesia debe ser, o sea, la iglesia de este año, amigo, quiero que me entienda algo, la iglesia local. Una iglesia local debe ser el reflejo de la luz de Cristo, o sea, luz blanca, no más, con un buen atril, unas buenas sillas, para que las ovejas se sientan bien. O sea, discipular las ovejas por la senda antigua, no con cámaras, luces, acción, humo, como si fuera un concierto. Usted se imagina, como dice mi pastor donde me congrego, dice, y él tiene tanta razón, cuando él está predicando y dice que mucha gente se va a quedar en el rapto, son pocos los que se van a ir. ¿Por qué? Porque hay muchas vírgenes insensatas. Cuenta la palabra, la historia, que solo 5, imagínense, solo 5 de las 10 vírgenes que había, solo 5 estaban con su aceite preparado. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que nosotros como ovejas, como iglesia, debemos estar preparados, porque dice la palabra que no sabemos la hora ni el día. Dice que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos. Pero usted dirá de pronto, no, este Señor está criticando, está juzgando, está señalándonos. Y no es así. Se está haciendo un llamado a un verdadero arrepentimiento. Porque encontramos una iglesia manchada, una iglesia arrugada, una iglesia que no quiere entender el propósito de Dios. Y la palabra de Dios no se cobra. Por eso el Señor dice aquí, cueva de ladrones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿A usted le parece correcto que cobren por un encuentro 500,000 pesos? ¿Por un discipulado 200,000 pesos? Donde hay iglesias que lo dan gratuito. Retiros espirituales de 300, 500,000 pesos en el Dan Carton. Cuando la palabra de Dios es gratuita. La palabra de Dios es gratuita. Hoy en día encontramos iglesias donde si usted no va al encuentro de líderes, usted no puede volver a predicar. Y si usted no va a aposento alto, o sea, lo exterminan de la iglesia, porque tiene que cumplir, primero ir al encuentro de discípulos, después ir a un encuentro de diaconado, después ir a un encuentro de líderes, después ir a un encuentro de pastores, de copastores, encuentro de supervisores. O sea, iglesias que para uno poder ser un gran siervo, entre comillas, según ellos, tiene que uno que pagar un poco, no un platal. Y la palabra de Dios, en la palabra de Dios no está eso. Por eso cuando yo voy sigue hablando aquí el Señor, Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios capítulo 3? Dice: ministros del nuevo pacto, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. O recomendación de vosotros.
nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocías y leías, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, o sea que testimonio. Pero hoy en día encontramos, como viendo yo la historia de la iglesia, y nos hablan de un gran hombre, un gran teólogo. Este hombre fue un hombre que destapó la olla podrida de la iglesia católica, John Brooks. Búsquelo, léalo. Váyase a una librería, váyase a una biblioteca y mire, investigue, porque hay que investigar. Un hombre que destapó la olla, porque ¿qué pasa? Miramos que encontramos una iglesia en ese tiempo. Este hombre, este siervo cuenta la historia que era un sacerdote de la iglesia católica. Pero este hombre vio tantas cosas oscuras en la iglesia que se apartó. Fue uno de los primeros reformadores de la iglesia. Y hubo un gran hombre que fue el que llevó a interpretar la palabra de Dios y a traducirla al inglés, al español. Dice el libro, dice el estudio de este gran teólogo, que llegó a traducirla en más de 600 idiomas, entre esos el español. Por eso hoy tenemos ese gran privilegio, esa bendición de poder leer las Sagradas Escrituras, es decir, el canon de las Escrituras. Y volvemos a mirar este gran hombre que destapó, exhortó al Papa de ese tiempo. Cuenta la historia que este hombre fue uno de los que empezó a destapar la olla podrida de la iglesia católica. Porque es que hay mucha corrupción. Y si vemos en la iglesia cristiana, encontramos hoy, año 2023, mucha corrupción. Podríamos decir que la iglesia de este tiempo está más podrida que los políticos de este tiempo. No hay por dónde escoger. Por eso el llamado hoy, amigo, es a buscar una verdadera congregación, una iglesia local que verdaderamente se predique la palabra cristocéntricamente, bíblica. No iglesias donde te dicen: ven, hermano, estás sin empleo, ven, pacta en la rayo lluvia, porque vas a tener empleo. Y pasa el tiempo y esta ovejita no consigue empleo. Y le siguen pidiendo: venga, porque es que estamos en un tiempo donde están explotando a la oveja. Y encontramos, como decía este hombre, este gran hombre, en este tiempo algo que el Señor quiere preparar verdaderos guerreros espirituales, amigo, porque se va a destapar la olla podrida de muchas Babilonias, de muchas iglesias donde están torciendo el evangelio. Se está predicando un evangelio adulterado. Hay falsos profetas. Y la palabra es muy clara. La palabra es muy clara cuando yo les decía hace 8 días cuál es la misión de la mujer en la iglesia. ¿Y cuál es la misión de un pastor en la iglesia? Hay un amigo que aquí estamos compartiendo palabra aquí en el Face, el hermano Francisco. Él está dando un gran tema de bendición que se llama las marcas de una iglesia.
Y esto es muy bueno porque nos lleva verdaderamente a mirar en dónde nos estamos congregando. Y muchas iglesias van a caer porque van a ser, esa olla podría ser, esa olla está a punto de explotar, la olla express está a punto de explotar en esas iglesias. Estamos en tiempos finales, estamos como tiempos escatológicos, en los últimos tiempos, porque encontramos en este tiempo pseudo apóstoles, falsos maestros de la palabra. Y cuando yo voy a mirar la historia de este gran amigo John Brooks, me encuentro que fue un gran teólogo, un hombre que destapó en ese tiempo la olla podrida de la Iglesia Católica. Y fue un gran escritor, un gran hombre que predicaba, dice la historia, que era un hombre que predicaba el evangelio verdadero, con temor y temblor. Y eso